Saludos cordiales a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, a este canal tinerfeño de televisión y para todas las islas. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa que, como ustedes saben, es un programa de debate, que en esta ocasión vamos a dedicar a anorexia y bulimia, esas dos dolencias, o esos dos trastornos, o esas dos enfermedades que están de actualidad y que, además de estar de actualidad, ahora ya también de cara al verano, hablaremos de eso en el transcurso del debate, pues se producen muchas veces anuncios, muchas veces incitaciones a regímenes alimenticios o alimentarios que no siempre van a ser, digamos, convenientes para este tipo de trastornos. Tenemos que agradecerles aquí la presencia a nuestros invitados, a don Pedro Rodríguez, que es pediatra especializado en psiquiatría infantil y juvenil del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de la Candelaria, ubicado en este caso en la unidad en el antiguo Hospitalito de Niños. Bienvenido, don Pedro. Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Bien, también contamos con doña Else Marrero, paciente en tratamiento. Queremos agradecerle a usted especialmente también su presencia, porque no es fácil el que una persona que pasa por esta enfermedad y que está en tratamiento, pues públicamente, digamos, quiera dar testimonio y haga sus aportaciones sobre esta materia. Muy bienvenida y muchas gracias por su presencia, doña Else. De nada y muchas gracias a ustedes. También tenemos que agradecer la presencia aquí de don Rafael Llanes, consejero y portavoz del Partido Socialista Canario PSOE en el Cabildo Insular de Tenerife. Don Rafael, bienvenido. Buenas tardes. Y por otro lado, tenemos que saludar y darle la bienvenida, agradecerle su presencia, a don José Oriol Rojas, especialista en psicología clínica. Don José, bienvenido. Buenas tardes, gracias. En el transcurso del programa, al que a todos ustedes les invitamos a participar a través de nuestro correo electrónico, que en este momento su dirección está al pie de la pantalla, les vamos a agradecer el que nos manifiesten pues, sus puntos de vista, sus opiniones, sus discrepancias, todas aquellas cuestiones que quieran ustedes manifestar en torno a anorexia y bulimia, que es el tema que nos ocupa. Igualmente, tenemos que dar las gracias a aquellas personas que en el transcurso del programa van a hacernos declaraciones sobre este asunto y en concreto a don Adelto González, que es psiquiatra del Hospital Universitario de Canarias, y a doña Natalia Arriada, que es especialista en psicopatología y salud. Igualmente a aquellos ciudadanos de la calle que han expresado sus opiniones, ya en la parte final del programa, lo veremos, han expresado sus opiniones sobre esta materia. Bien, pues hecha esta presentación, vamos con ese informe inicial que han preparado nuestros servicios informativos del Canal 8. Vamos a escuchar ese informe inicial sobre anorexia y bulimia. Tenemos que enseñar desde la infancia los valores de una dieta equilibrada. Así resumía Alberto Miján, autor del libro Nutrición y Metabolismo en Trastornos de la Conducta Alimentaria, donde se da cuenta de dos patologías en aumento, anorexia y bulimia, y de otras enfermedades psiquiátricas que producen una alta morbimortalidad. ¿En qué se diferencian la anorexia y la bulimia? Los dos trastornos están tan claramente diferenciados como la noche del día. El problema está en establecer hasta dónde llega uno y dónde empieza el otro. Existen casos puros de anorexia y de bulimia, es decir, que cumplen claramente los criterios de diagnóstico específicos para cada trastorno, pero también existen otros casos en donde la persona afectada viaja, entre comillas, de uno a otro, con lo cual el diagnóstico inicialmente establecido debe ajustarse a la evolución que va experimentando. Esto ocurre sobre todo cuando se inician con conductas propias de la anorexia, restricción de alimentos prohibidos, dietas salvajes, etc. Y luego, cuando fallan las fuerzas o la determinación a perder peso a cualquier precio, se cae en los atracones que definen básicamente la bulimia. Para entenderlo de una manera simple, podríamos decir que la característica más destacada, que no la única, de la anorexia, es la restricción de alimentos a fin de perder peso, aunque se encuentre muy por debajo del peso normal.
mientras que en la bulimia se desea lo mismo y con la misma vehemencia, pero se opta por las llamadas conductas compensatorias: vómitos, purgas, ejercicio desmesurado y a veces irracional, etcétera, que ocupan todo el tiempo y el pensamiento de quien la padece. Los expertos consideran que existe riesgo de recaída, pero depende del pronóstico y del equipo médico. La bulimia se consideraba antes una variante de la anorexia nerviosa y solo desde 1989 se ha clasificado como enfermedad, por lo que no existen datos con la suficiente perspectiva. De cada 100 casos de anorexia se curan totalmente 50, mientras que 25 se convierten en pacientes que se siguen preocupando excesivamente de la visión de su cuerpo y de su alimentación, y 20 sufren recaídas. 5 de cada 100 pueden llegar a la muerte. Son enfermedades que llevan implícito un pronóstico grave. Este conlleva una alta morbimortalidad y un alto coste al utilizar muchos recursos. Entre el 1 y 2% de la población en riesgo, jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años, generalmente mujeres, pueden tener estas enfermedades. Nuestra sociedad desde siempre ha mitificado la belleza, y la belleza actualmente se equipara a un físico delgado, con formas definidas que acentúen el atractivo ante los demás. Yo existo en la medida en que soy capaz de gustar, excitar, seducir a más gente. Este tipo de mentalidad está sustentada en una profunda inseguridad en sí mismo, en la necesidad de la aprobación del otro para sentirse conforme con lo que se es. También influye la publicidad en los medios de comunicación. Por ellos, los estereotipos, los supuestos modelos a imitar, a seguir, entran en nuestras casas, en nuestras vidas, a todas horas, estemos como estemos de ánimo, esté como esté nuestra capacidad de juicio crítico, con lo cual se va produciendo el efecto del llamado lavado de cerebro en las personas más influenciables. Esto se hace con la política, con los bienes de consumo y, lógicamente, con los supuestos modelos de éxito. La clave no está en intentar cambiar la mentalidad colectiva, sino en educar a los hijos para que tengan juicio crítico ante estas ofertas constantes, a que valoren otras posibilidades de la vida y, por encima de todo, a que se sientan a gusto con lo que tienen, con lo que son. Son granitos de arena que se tienen que ir acumulando. Hasta aquí ha sido este informe inicial que les anunciábamos y bueno, ya está abierto el debate. Como aquí no está manipulado nada y no hay preacuerdos, pues pueden ustedes empezar el que quieran. A mí me parece un fantástico documento porque de alguna forma contextualiza adecuadamente lo que sería la problemática, porque no la considera exactamente como una enfermedad en el sentido estricto de la palabra que está dentro de una persona, sino como una enfermedad que está en el contexto, que se distribuye por igual entre el individuo y la sociedad, la responsabilidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es una enfermedad personal, al final, un trastorno, una dolencia. Nosotros podemos ver cuál es la manifestación de ese trastorno, bien en el exceso de tejido adiposo o en la falta de tejido adiposo, pero lo que no vemos son las circunstancias que lo están promoviendo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, cuidado que... En los textos históricos, quizás porque siempre la historia de medicina me ha llamado la atención y me ha acercado hasta ella, parece que ya hay descripciones de casos de anorexia desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, esto es... O sea, que no es algo de nuestros días. Parece que la anorexia va más enraizada a lo que es la propia persona, la propia característica de la raza humana, mientras que la bulimia, que es el otro tipo de trastorno comportamiento alimentario comentado en el vídeo, parece que va más en relación a lo que es la problemática social y educacional de hoy en día. Yo no sé si están de acuerdo, pero por lo menos desde el punto de vista histórico, a mí me ha quedado esa opinión, ese pensamiento. Yo creo. Al parecer existe desde hace siglos, ¿no? Lo que ocurre es que en la actualidad está particularmente centrado en el mundo desarrollado y particularmente en un sector que es el de las adolescentes, porque al parecer, según los datos, multiplica por 10 el número de chicas en esa edad al de chicos, ¿no? Entonces está y centrado en el mundo desarrollado, es decir, las jóvenes de Tanzania o de Zimbabue posiblemente tienen otras cosas en que pensar que no en su físico, y entonces en este mundo desarrollado es particularmente importante. Bien, doña Elsa, usted como afectada directa.
Sí, yo quería decir, por un lado sí es verdad que se centra bastante en la adolescencia, pero también creo que cada vez hay más personas adultas, sobre todo mujeres, que están cayendo ya en edad adulta en este problema. Y por otro lado también quería dejar claro que sí es verdad todo lo que ha dicho lo que se ha dicho en el reportaje, estoy totalmente de acuerdo, esto es muy cierto, pero creo que todo eso que se ve y que es lo que la gente conoce, eso es una consecuencia del verdadero problema que hay de fondo y es lo que no se suele tratar. ¿Y cuál es el verdadero problema de fondo? No se puede decir, no es un problema, en cada persona está el problema. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que personalizar un poco, ¿no? Porque sí, claro, naturalmente. Yo llevo unos 20, 22 años con este problema. Y ayer, precisamente ayer, después de una terapia muy dura, he logrado conocer cuál es el problema que hay en mí, el problema de fondo que hay en mi caso. ¿Conocer usted su propio problema? Sí. ¿Y le ha costado 22 años? Sí, evidentemente los años de tratamiento productivos han sido unos pocos porque cuando yo empecé, pues los especialistas no existían. Esto es una especialidad nueva, ¿no? A usted, don Pedro, que antes hablaba de la historia de la medicina, esto es una especialidad La especialidad como tal, la psiquiatría infanto-juvenil en España no existe como tal. Es el único país de la Unión Europea que no tiene reconocido de manera legal la especialidad de psiquiatría infantil o infanto-juvenil. Esto es un problema muy grande porque significa que si no hay la especialidad, si no existe, pues no hay dispositivos creados para esos especialistas y la rama, el grupo de enfermedades o trastornos que entrarían dentro de la cartera de servicio de esta especialidad, pues tampoco pueden derivar por ese camino y tiene que ser derivado a otros dispositivos que hasta ahora han ido asumiendo como buenamente se ha podido este problema, ¿no? Pero la anorexia y bulimia estoy planteando, bueno, también tiene dimensiones psicológicas, ¿no? No son psiquiátricas. Yo tengo que arrimar el agua a mi sardina. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que fundamentalmente es un problema psicológico, pero no psicológico exclusivamente, sino un problema psicosocial, es decir, que incorpora a diferentes, habría que hablar de diferentes niveles de análisis, es decir, la familia, las circunstancias del mundo moderno y determinadas circunstancias personales también, ¿no? Que realmente, yo estoy de acuerdo con Elsa, es un problema muy complejo en el que tratar de aislar la causa definitiva del problema sería infructuoso, ¿no? Se trata de una constelación de factores que en determinado momento de la vida de la persona, normalmente esto tiene su inicio en la adolescencia, florecen, ¿no?, los síntomas, ¿no? Y es realmente complicado tratar de encontrar esa causa última que nos deje tranquilos. Es un problema muy complejo y supongo que en los próximos años habrá mucho debate sobre el tema, ¿no? Sin embargo, bueno, es verdad que es un problema complejo y con múltiples etiologías o mecanismos de producción, pero quizás lo interesante sería qué podemos aportar nosotros a la sociedad desde el punto de vista profesional o incluso desde el punto de vista político para intentar disminuir para eso están invitados, ¿no?, aquí. Exactamente. Sí, para eso están invitados. Cuando este debate en el año 99, digamos, llega a ser un clamor nacional, que hasta ese momento no lo era, llega hasta el Senado y el Senado aprueba una declaración institucional con 10 recomendaciones que desgraciadamente la verdad es que el gobierno hasta hoy no ha llevado a cabo, no ha atendido mucho, ¿no? Hay varias medidas, una de ellas era, por ejemplo, prohibir determinados regímenes dietéticos en revistas juveniles, otros que en las demás publicaciones solo se publiquen regímenes dietéticos perfectamente controlados por autoridades médicas, otro lo de regular las tallas, hay tallas que se venden en comercios que parecen hechos para muñecas y no para mujeres. Hay tanto que hacer en ese campo, que yo creo que simplemente se ha iniciado y la verdad es que el hecho de que Canal 8 haya hecho este debate pues puede servir para incentivar a la sociedad que reflexione sobre este asunto. Vamos a esperar, y también a las instituciones, pero de eso abundaremos más, porque claro, lo que planteaba don Pedro antes, de que todavía no haya reconocida, establecida oficialmente una especialidad como psiquiatría infantil, ¿no? Es decir, que no exista, es decir, debemos ser el único
país de la Unión Europea que estamos así, ¿no? Sí, yo tengo un amigo que es psiquiatra infantil en Chile y él decía que probablemente tiene mejor cobertura psiquiátrica infantil un niño de la altiplanicie chilena que un niño del centro de Madrid, ¿no? Y eso es una realidad que todos los días pues estamos batallando y luchando con ella. Sí, ¿y por qué planteamos esto de la psiquiatría infantil y juvenil? Porque la anorexia y bulimia tienen dimensiones psiquiátricas. Efectivamente tiene o dolencias, o voy a ver cómo lo planteo, o tiene, digamos, algún tipo de connotaciones con la salud mental. Sí, desde luego que tiene connotaciones con la salud mental y por eso estamos aquí los profesionales, pero lo que ya no sé hasta qué punto es cómo poder delimitar el apartado de responsabilidad que tendría la psiquiatría o la psicología, probablemente porque en la infancia y en la adolescencia hacer diferenciación entre psicología, psiquiatría e incluso neurología pediátrica es muy complicado y muy difícil. Por eso nosotros propugnamos que debe de existir esa especialidad aparte de la pediatría, aparte de la psiquiatría de adultos e incluso aparte de la psicología como una entidad propia, ¿no? Vamos a volver sobre la anorexia, sobre la bulimia. ¿Por qué se producen? ¿Por qué nuestras niñas, nuestras jóvenes caen, digamos, en ese trastorno? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el...? Yo, si me permiten, ya que el psiquiatra lo trae para sí y el psicólogo también, yo lo hago también para mí. Es decir, los medios informativos. Vamos a ver, yo creo que estamos en la sociedad de la información, los medios informativos tienen una influencia en la sociedad cada día más importante, todos tendemos a tener la sensación de que influyen los demás menos en nosotros. Es decir, nosotros decimos, todas las personas pensamos, la publicidad influye en los demás, en mí no. Y los medios informativos también. Y no es así. Los medios informativos están estandarizando un modelo de belleza, un modelo de éxito social basado en un determinado cuerpo. Digamos que idolatriza la delgadez y sataniza esos kilos de más, que por otra parte pueden hacer feliz a una persona y sin embargo, debido a esas informaciones y esa publicidad a través de los medios informativos, hacen que sean infelices al tener esos kilos de más. Y yo creo que, sin que sea la única causa, yo creo que por ahí podríamos hacer una reflexión sobre los medios de comunicación y su influencia en la sociedad, en particular en este asunto. Sí, Él se nos puede decir si cree que en sí Hombre, evidentemente influye, pero yo creo que esta es una imagen bastante frívola que se suele dar sobre este tema. Entonces, el querer centrar la atención siempre en que somos unas obsesionadas por la belleza y por el cuerpo y por la delgadez, eso es lo que está en la superficie. Pero debajo hay una cantidad de materia que casi nadie se preocupa de sacarla a flote, y los pocos que se preocupan les cuesta muchísimo trabajo y tiempo y dinero, porque evidentemente también lo que dices de los medios de comunicación sí tiene muchísima influencia probablemente, sobre todo en las jovencitas. Y si ponemos remedio a eso, lo que estamos haciendo es prevenir, que está muy bien y es fundamental la prevención, pero después también estamos con las que ya no se puede prevenir porque ya hemos caído de lleno en el problema. Entonces creo que ahí la administración pues tendría que poner un poquito más de su parte, y lo que no me parece de recibo y no creo que sea en absoluto justo es que solo tengamos opción a quizás algún día podernos curar las personas que podemos costearnos un tratamiento. Entonces creo que la Consejería de Sanidad o el Ministerio de Sanidad o el Servicio Canario de Salud, a quien corresponda, creo que se tendrían que hacer cargo de esto y no poner todas las trabas y todas las cortapisas que ponen para subvencionar estos tratamientos, porque son tratamientos muy caros, muy largos y muy costosos. Volveremos a insistir en este planteamiento de asistencia y de responsabilidades institucionales y públicas sobre esta materia. Pero estábamos un poco antes en las causas, en el porqué. Y ahí usted ha hablado de superficie, que ya lo ha descrito muy bien, y también de ir a profundizar un poco, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay desajustes en las personalidades de aquellas
de aquellas personas que caen en este asunto. Es una especie de droga, permítaseme el término, sin... Llega un momento en que sí. Sí, tus comentarios pueden ser muy útiles, ¿no? Porque es un tema muy complicado de centrar, ¿no? Yo decía antes que hay muchos niveles de análisis y tantos niveles de análisis requeriría mucho tiempo y un debate muy... De todas maneras, si le parece, vamos a hacer un paréntesis, volveremos enseguida y sí que trataremos, no de agotar, ni muchísimo menos, pero sí de acercarnos a por qué abunda eso y también cuestiones de moda, supongo, y de ambiente, y etcétera, porque, bueno, volviendo a la historia, hace pues una serie de décadas, al menos en nuestro país, pues el tener unos kilitos de más era hasta síntomas, signo y tal de felicidad, no de menos, pero volveremos ahora sobre eso. Estamos en Crítica en 8, un programa de debate, en este caso dedicado a anorexia y bulimia. Y hemos hecho una primera parte, el Canal 8, por supuesto, el canal de todos ustedes, y vamos a escuchar ahora declaraciones de dos especialistas. Vamos a escuchar declaraciones sobre anorexia y bulimia de don Adelto González, psiquiatra del Hospital Universitario de Canarias, y de doña Natalia Arriada, que es especialista en psicopatología y salud. El caso más grave es la anorexia nerviosa, que es también la menos frecuente, pues es una enfermedad pues que las consecuencias puede ser la muerte en el 10-20%, una incapacitación prácticamente total para estudiar, bueno, los casos más extremos puede estar encamada permanentemente, o sea, puede ser muy incapacitante. La bulimia nerviosa en cambio, pues los trastornos no especificados pueden ser muy compatibles con una vida normal, de hecho pueden pasar muchos años que lo padezca la mujer, generalmente, que es más frecuente en las mujeres, sin que nadie se entere. Pueden ser mujeres casadas, incluso con hijos, y que tengan su trastorno y que nadie lo sepa durante muchos años. El posible origen relacionado con las depresiones parece que no, que son más bien trastornos independientes, aunque sobre todo quizás en la bulimia haya una cierta asociación con la depresión. Y en cuanto al tratamiento, son tratamientos que idealmente necesitan ser bastante intensivos. Es decir, tanto las terapias descritas para la anorexia como la bulimia nerviosa son terapias que muchas veces requieren una frecuencia semanal y equipos multidisciplinarios con psicólogos, psiquiatras, nutricionistas. Pues lo primero, armarse de paciencia, porque esto en cualquier caso no es una cosa que se vaya a resolver en 2 días. La gente a veces pues pretende dar una gran batalla, resolver el problema en 1 mes, en 2 meses. Y bueno, pues en el caso de la bulimia, haciendo las cosas bien en 6 meses se puede salir adelante, a veces en 1 año. La anorexia, pues casi que hay que plantearse que lo mínimo es 1 año de tratamiento y con frecuencia son 2 o más. Más que la voluntad, de la conciencia de enfermedad, que eso es un proceso gradual, el ser consciente de que uno tiene una enfermedad, de las molestias que provoca, las pérdidas de rendimiento, y el deseo de querer cambiar y el conseguir los recursos para poder superar la enfermedad es una cosa que es un proceso que lleva tiempo. Básicamente el problema con la anorexia y la bulimia es que aparecen asociados muchas veces a una serie de problemas, como pueden ser pues depresiones, ansiedad y demás, aparte de lo que ya todos conocemos que sería pues problemas digamos más físicos asociados a la enfermedad. Problemas evidentemente ya más a nivel de conductas sociales, pues problemas como fobias sociales, de relación con otros, incluso baja autoestima, pero que normalmente suelen venir no solo como consecuencia, sino también muchas veces son los que de alguna manera fomentan también el que aparezca este tipo de conductas. Nuestra labor consistiría no en la medicación, como podría hacer por ejemplo un psiquiatra o un médico, sino más bien en la digamos, reconstrucción de esos hábitos que se han perdido. Desde los hábitos alimenticios, si hay algún tipo de área, como estábamos comentando antes, afectada, como puede ser el tema de la autoestima, de las relaciones sociales, de las habilidades sociales, pues trabajar todo ese abanico de opciones y además pues colaborar con la familia y con los otros profesionales en volver a, digamos, entre comillas, a normalizar la situación del paciente, porque la familia es muy importante siempre en el proceso de recuperación.
En el canal 8, en el canal de todos ustedes, estamos en el programa Crítica en 8, dedicado en esta ocasión a la anorexia y bulimia. Bien, hemos escuchado esas declaraciones de don Adelto González y de doña Natalia Arriada y continuamos con nuestros invitados en el debate que teníamos. Pues yo quería discrepar acerca de dos cosas que ha dicho Adelto. Una es que la bulimia no suele ser incapacitante. En mi caso, yo he padecido las dos enfermedades y conozco a muchísimas mujeres, siempre, no conozco a ningún hombre que lo haya padecido. Las mujeres que han padecido ambas enfermedades, todas coincidimos en que es muchísimo más incapacitante y también más vergonzante para nosotras la bulimia. Con la anorexia experimentas una falsa euforia que te lleva a poder hacer cualquier cosa que se te venga encima. O sea, te sientes capaz de afrontar cualquier cosa. Evidentemente no estoy hablando de personas ya con un infrapeso de tener que estar en cama, pero con un infrapeso bastante importante, sí. Y la bulimia, puedes estar durante una temporada bastante larga sin estar incapacitado para hacer cosas y puedes compatibilizarlo con una vida relativamente normal, eso es cierto, pero llega un momento en que te ves totalmente incapaz de hacer cualquier tipo de actividad, porque tu vida se centra total y absolutamente, no hablo, evidentemente no todos los casos son iguales, por supuesto, pero en muchos casos, y el mío ha sido así, tu vida se centra completamente en comer, vomitar, comer y vomitar, y no hay otra cosa. ¿Esta es una enfermedad, una dolencia, un trastorno exclusivamente femenino, entonces? En principio, el porcentaje mayor de padecimientos ocurre en el sexo femenino, pero para nada es femenino. Al igual que está cambiando la edad de presentación. Antes habían dos picos de incidencia máxima a los 14 y 18 años, ahora parece que se va retrasando y que hay más casos en personas de más edad, ¿no? Quizás tal vez porque la sociedad va aumentando también la edad de adolescencia. Antes un adolescente pues a lo mejor ya deja de ser adolescente con 17 años, a lo mejor ahora pues se retrasa un poquito más, ¿no? No lo sabemos. Y nosotros que creíamos que al contrario, que se iba adelantando la madurez, ¿no? La madurez por lo menos mental, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario, y es que me empiezo a sentirme un poco incómodo porque estamos tratando la anorexia y la bulimia como una cosa, ¿no? Y la anorexia y la bulimia no son cosas que se puedan manipular. Hay estadísticas y eso puede estar muy bien a la hora de hacer determinados comentarios, determinados usos de ese tipo de convertir esto en un objeto. Pero la anorexia y la bulimia, para mí, en esencia, fundamentalmente, debería considerarse desde el punto de vista de cada persona, de cómo lo está viviendo cada persona, porque no hay anorexia y bulimia, hay personas que tienen trastornos alimenticios y ya está. Entonces yo a ese respecto quiero decir que lo primero que hay que hacer con una persona que tiene anorexia o bulimia es desculpabilizar, ¿sí? Porque la mayor parte de las personas que llegan con el problema llegan con la sensación de que ellos son los únicos responsables de cuanto les está ocurriendo. Y entonces el nivel de sufrimiento que está experimentando esa persona a veces puede ser inconmensurable y indescriptible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay que distribuir las responsabilidades y tenemos que hablar efectivamente de que existe una sociedad que conspira contra la persona. ¿Sí? No podemos negar el modelo de belleza está ahí y nos está haciendo daño a todos. Pero no solo eso, a mí me llama mucho la... Perdón que me interrumpa, modelos de belleza que se imponen. Modelos de belleza que están impuestos porque efectivamente cada época cultural tiene un estatus, un estándar de belleza y ahora el modelo de belleza que se ha puesto de moda es el modelo de belleza anoréxico. Es decir, no es que las modelos sean bellas y porque son delgadas, no, es que porque son anoréxicas son bellas. Es decir, ahí se ha producido un juego lógico muy extraño, porque en otras épocas de la historia tener formas o tener curvas no era algo, no era un modelo de belleza. Al contrario. Sí, al contrario, un modelo de aceptación. Pero bueno, a mí lo que me llama mucho la atención con el tema de los medios es que yo no puedo sentarme en la tele a las 8 de la noche y no ver anuncios de chocolates, bombones, yogures de todo tipo. Entonces, claro, empiezo a sentirme tremendamente acorralado. Sí, el tránsito, el manejo que se hace de la información relacionada con la comida es tan brutal en los medios que las personas con trastornos alimenticios tienen muy comprometido resolver el problema, ¿no?
Y después estaría el otro nivel de análisis. Bueno, este es un tema que se podría hablar largo y tendido también, ¿no? Pero luego está el otro nivel de análisis, y es que la persona que tiene un trastorno alimenticio porque los psiquiatras y los médicos lo hemos catalogado de esa forma, porque hemos escogido ese aspecto del problema para convertirlo en el nombre del problema. Es decir, el aumento o la disminución de grasa no es el problema. El problema podría ser una depresión, el problema podría ser, que es muy frecuente en las personas con trastornos alimenticios, la sobreexigencia. El problema que tienen las personas, desde mi punto de vista, el gran problema que tienen las personas con sobrepeso o bulímica, podría ser, a veces, en algunos casos puede ser la hiperrestricción motriz. Desde mi punto de vista, se podrían describir como hiperkinéticos e hipokinéticos. Hiperkinéticos las anoréxicas e hipokinéticos las bulímicas. Es decir, personas que tienden a restringir su vida de tal forma que todo gira en torno a la comida, efectivamente en términos de una adicción. Es decir, llega a convertirse en una adicción no solamente la comida, sino el problema de la comida, que se convierte en el foco central de todo el pensamiento. ¿Una especie de obsesión? Una especie de obsesión. De hecho, el componente obsesivo está presente en casi todas las personas con trastornos alimenticios. Las anoréxicas desde el punto de vista restrictivo, porque tienen un modelo muy perfeccionista, y las personas con bulimia, desde el punto de vista de la falta de movilidad, pero también con un exceso de exigencia con respecto a sí misma y con respecto a sus circunstancias, ¿no? Y tienen un modelo muy restrictivo, muy poco flexible, porque así nacen o así se hacen. Porque quizás esa es la parte fundamental del debate. Sí, sobre eso hay muchas teorías. Hay autores que piensan que el problema surge de la relación con los padres. Sí. ¿La relación con los padres? Y cuidado, que aquí no estamos culpabilizando a nadie, ¿no? Todos los padres siempre tratan de educar a sus hijos de la mejor manera posible. Lo que ocurre es que a veces los padres le damos más importancia al resultado académico que al bienestar de nuestro hijo. Y cuando empezamos a hacer eso, las presiones sobre el niño o la niña empiezan a ser muy grandes. Y eso lleva a los niños a desarrollar un alto nivel de autoexigencia. Por eso yo decía antes que hablar de este tema es empezar a movernos en diferentes estratos que había que abordar con bastante... La verdad es que siempre tendemos a uniformizar tanto las causas de una enfermedad como su tratamiento. Los que no estamos dentro del mundo de la psiquiatría y de la psicología, pensamos que todas las enfermedades mentales, la anorexia tiene un tronco común y una cura común, y al parecer no es así. No existe, digamos, no existe una enfermedad, sino existen enfermos. Con multitud de causas, con multitud de soluciones. De todas formas, y me perdona, lo que decía antes Else, que desde luego hay que agradecerle muchísimo que esté aquí, porque ilumina, porque claro, ha vivido en carne propia lo que nosotros estamos hablando de fuera, en mi caso por lo menos, ¿no? Antes hablaba del tratamiento que, claro, había por un lado la prevención y por otro lado la cura de los que ya están. Claro, en prevención... Si me permite, Rafael, antes del tratamiento, yo sí quería plantearle a doña Else, porque doña Else, vamos a recordarlo, es paciente, ha pasado por ambos trastornos, tanto por la anorexia como por la bulimia. ¿De pronto se encontró usted metida ahí? No, evidentemente uno no cae en el pozo de un día para otro. O sea, esto es un día a día en el que poquito a poco vas entrando. Y primero, yo supongo que a las personas que empiezan hoy en día pues no será lo mismo, porque ya hay mucha información y yo creo que hay bueno, a lo mejor soy un poco optimista, pero creo que la mayoría de la sociedad está informada de esto. Pero por ejemplo, cuando yo empecé hace 20 y pico años, yo no tenía ni idea de lo que me pasaba, y yo simplemente veía que a mí me costaba comer y que yo cada vez comía menos y que cada vez iba perdiendo más peso y que a mí eso me agradaba. Y claro, al principio puedes llevar una vida totalmente normal, porque simplemente es una cosita que tienes ahí al lado que te está empezando a obsesionar, pero no le das mayor importancia. Y poco a poco vas cayendo, hasta que llega un momento en que dices, socorro, ¿qué me pasa? No. Hasta que llega usted a ser consciente de lo que le pasa, porque supongo que habrá un tiempo en que ni siquiera es consciente. Llega un momento, pero después de muchos años. Yo al principio no tenía ni idea, yo simplemente pensaba que yo era un bicho raro, que no entendía lo que me estaba pasando, y claro, yo ya llegó un momento en que me di cuenta que tenía un problema, pero no sabía cuál era, y entonces fui a los médicos que se suponía que eran especialistas y me dijeron verdaderas barbaridades.
Entonces, claro, ahí te asustas y dices, bueno, yo soy rara, nadie me entiende y yo tampoco me entiendo porque la gente me intentaba, explícame qué es lo que te pasa y cómo voy a explicar yo lo que me pasa si es que no tengo ni idea. No lo sabía, claro, lo parecía, ¿No? Y sigo sin saberlo, o sea, yo hay muchos aspectos de esta enfermedad y que lo vivo en carne propia que no entiendo. O sea, la gente cuando me pregunta, ¿cómo es posible que no quieras subir de peso? Yo sé, cuando hablan de la belleza, por ejemplo, yo sé que yo estaría más mona, con unos kilitos más, yo lo sé, pero soy incapaz de subirlos. ¿Por qué? ¿Usted lo intenta? ¿Subirlos o no? Yo quiero convencerme de que tengo que intentarlo. Bien. Muy bueno. Ese es el principio del camino. Ese es el principio del camino. Bien, vamos a hacer otro paréntesis y enseguida volveremos con todos ustedes en este debate, con nuestros invitados, en este debate sobre anorexia y bulimia. En Canal 8, en el programa Crítica 8, el último tramo del programa dedicado a anorexia y bulimia. Vamos a continuación a salir a la calle con las cámaras de Canal 8 y a escuchar a la ciudadanía. Creo que es una enfermedad producida mayormente por un trastorno alimentario. Es muy poca cosa, no creo que sepa mucha cosa, lo que sabe todo el mundo. Una enfermedad que no quieren comer. Quien la padece pues no se da cuenta de lo que tiene, claro. Pues un mal de peso, sí. Sé lo que he visto en televisión y no me gusta nada. Bien, no me gusta nada, dice la señora. Yo creo que no nos gusta a nadie, ¿no? Todo esto, ¿no? Empezando por la propia doña Elce, ¿no? No. Sí. Antes, en la parte anterior, en el anterior tramo del debate, usted hablaba de que ha tardado años en ser consciente y que ha tardado años también, supongo, que en encontrar ayudas, ¿o no? ¿O ayudas ha tenido desde el principio? No. ¿Ayudas de especialistas se refiere? O... Todo tipo de ayudas. Yo vale. no quiero sí, tampoco de dirigir los tiros a nadie, ¿no? Sino, diga, ¿por qué no cuenta usted en su testimonio, porque es muy válido, qué ayudas y qué no ayudas? Bueno, en cuestión de ayudas de especialistas, hace unos pocos años, digamos a lo mejor unos 8 o 10 años que he conseguido tener ayuda de especialistas aquí en España. Yo antes me tuve que ir como soy medio danesa, pues me tuve que ir a Dinamarca para ser tratada allí porque llegó un momento que estaba en una situación bastante crítica y aquí no había nadie que me pudiese ayudar, entonces me tuve que trasladar a vivir 2 años a Dinamarca para allí recibir una ayuda de un especialista en el tema y aquí no la había. Ahora sí la hay especialistas en esto y que están haciendo una labor muy buena. Yo por lo menos ahora estoy totalmente satisfecha por ese lado. ¿Y ayuda familiar, ayuda institucional? Primero familiar. Ayuda familiar, ese es un tema también muy importante porque la familia es fundamental. Entonces la familia y la pareja, por ejemplo, yo vivía en pareja, evidentemente esta enfermedad es una enfermedad que lo destruye todo. Entonces yo tuve una pareja durante 12 años, pero tuve una paciencia de santo, pero evidentemente al final la cosa se termina rompiendo, ¿no? Y en cuanto a la familia, pues es fundamental que ellos conozcan el problema, pero es que es muy difícil que lo lleguen a entender. Y por ejemplo, mi padre después tuvieron que pasar 20 años para que mi padre entendiese lo que le pasaba a su hija, ¿no? Las instituciones no parece que han estado muy sensibilizadas con este problema. Bueno, aquí se ha creado una unidad y está haciendo una labor, como ha dicho Elce, pero sin duda todos los datos apuntan a que es insuficiente, es decir, es necesario aumentar el número de unidades especializadas
en estas dos enfermedades y es necesario contar con mayor cantidad de profesionales, ¿no? Sí, hasta el año 2002, según nuestros datos, según los datos recabados por el Canal 8, hasta el año 2002, que no se inaugura en Tenerife pues un primer centro de día para trastornos alimentarios, ¿no? Y de esta forma pues las personas que tienen problemas de bulimia y anorexia pues no tienen que desplazarse a la península o al extranjero, como decía doña Else, pues para recibir adecuados tratamientos, ¿no? Hablo del centro de Guamasa, que cuenta pues con 40 plazas mixtas y que permite a los pacientes pues incluso compatibilizar el tratamiento con actividades cotidianas, ¿no? con su trabajo cotidiano, ¿no? Y además que ofrece pues servicios orientados a las familias de los pacientes, ¿no? Porque esta es otra dimensión. Antes estábamos con los pacientes, pero a mí también me gustaría que hablásemos de las familias, viendo los problemas también desde el punto de vista de las familias. Y bueno, y hablo de este centro de Guamasa, entre otras cosas, porque parece ser que en los próximos meses, no sé si dentro de 3 o 4 meses, está el proyecto de abrir una residencia nocturna para pacientes de otras islas, ¿no? Y además procedentes de ambientes sociales y familiares generalmente desestructurados, ¿no? Es decir, antes usted ha comentado que para estos tratamientos no todo el mundo puede o no ha podido, sino que hace falta una economía familiar sólida, ¿no? Que no siempre se produce, ¿no? Bien, ¿por qué no abordamos estos aspectos? En principio, me gustaría comentar que efectivamente la salud mental siempre ha sido un poquito el caballo de batalla de la sanidad en toda España, no son las islas. Hay que recordar, porque a veces cuando van pasando los tiempos nos olvidamos de los acontecimientos históricos, que hasta poco más de hace 30 años la salud mental no estaba incluida en las prestaciones de la seguridad social. Entonces, si hace poco más de 30 años tenías un problema, estabas prácticamente desahuciado, ¿no? Esta cosa ha cambiado en las últimas épocas y bueno, con el tema concreto que nos compete hoy, efectivamente el centro de Guamasa, con 40 plazas, y ahora recientemente, estas últimas navidades, el centro donde yo trabajo, donde yo dependo, en el antiguo hospitalito de niños también para 45 plazas, en régimen de hospital de día, aparte de unas habitaciones, una unidad de hospitalización continua, no solo de hospital de día, en la Candelaria, y también en un futuro próximo en Las Palmas también se va a hacer un dispositivo similar, va a intentar paliar esa deficiencia que ahora mismo tenemos, sobre todo porque no creemos que el problema vaya a detenerse en las tasas de incidencia y en las cifras de prevalencia que tenemos hoy en día. Aquí tenemos tasas altas en el caso de Tenerife, en el caso de Canarias. Ahora mismo no hay ningún estudio epidemiológico donde podamos sacar resultados sobre la incidencia y prevalencia de este problema, ¿no? Lo que dice la bibliografía es que está alrededor del 1% la anorexia y entre el 1 y el 3% la bulimia. Bien, yo no sé si don José Oriol quería hacer alguna posición sobre esto. No, realmente los aspectos institucionales del problema a mí se me escapan un poco, ¿no? Yo me muevo más en el terreno de la psicoterapia, en el centro de Guimerá, en Santa Cruz, donde nosotros trabajamos, y donde yo me muevo en las biografías personales, ¿no? de las personas con este problema, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es tratando de poner en marcha un proyecto que llamamos entrenamiento en habilidades contra el sobrepeso. Nosotros hemos centrado ahí el problema y queremos crear un curso en el que las personas puedan desarrollar una serie de hábitos de autocuidado alternativos a esa adicción que decíamos antes que había con la comida, ¿no? Porque las personas no podemos dejar de comer, pero sí podemos empezar a movernos y sí podemos enriquecer nuestra vida en entornos distintos de los que habitualmente lo hacemos. Es decir, construir una persona con más posibilidades, con más alternativas ¿Quizás dirigido más a la prevención que al tratamiento? No, más dirigido al tratamiento, porque partimos de la idea de que la vida de las personas con esos trastornos alimenticios está muy orientada hacia el problema. O sea, que ya instaurado el problema es cuando intentan ustedes incidir a través de este curso. La idea es enriquecer Pero hay otro campo de batalla que es la prevención, ¿no? Sí, entonces existe la petición por algunos colectivos de la puesta en marcha de una asignatura de educación para la salud que sea donde los chicos jóvenes, antes de la adolescencia, tengan una educación sobre la alimentación y además sobre otras conductas para la salud
que puede prevenir otro tipo de enfermedades. Pero en particular en la que estamos hablando es fundamental, y hay varios colectivos que lo han solicitado, sé que hay un compromiso de empezar a trabajar en esta línea y yo creo que esa asignatura sería ideal. Las familias también, la cooperación de las familias, yo no sé si hablar de la formación de las familias en este aspecto, no sé si estoy exagerando o no. Hombre, lo que está claro es que cuando te planteas el cómo tratar desde los diferentes puntos de vista este problema, no estás realizando un tratamiento exclusivamente sobre el paciente, sino que en las estructuras que te plantees a la hora del tratamiento tienes que incluir a las familias de manera obligatoria. Aquí está la importancia que comentaba antes el compañero de las figuras familiares en el desarrollo, la génesis y en la evolución posterior y las posibilidades de resultado positivo en el tratamiento que tienen estas familias, ¿no? Sí, desde luego la intervención tiene que ser, o lo ideal sería poder hacer intervenciones sobre el modelo de familia, ¿no? Y sobre todo sobre el estrés familiar, que es una constante en todas las familias con estas problemáticas, ¿no? ¿Hay satisfacción por parte de su partido sobre las actuaciones del Cabildo Insular, sobre las actuaciones de la Consejería, el Gobierno Autónomo? El Cabildo, como usted sabe, no tiene competencias en sanidad, pero al ser la voz política de la isla muchas veces se pronuncia sobre temas sanitarios, ¿no? Y en este sentido, precisamente una moción del Grupo Socialista se aprobó hace unos años solicitar la creación de la unidad especializada en este tipo de enfermedades. Hoy día está funcionando y yo creo que en esa línea va bien. De todas formas, la competencia en Canarias es de la comunidad autónoma y en concreto del Servicio Canario de Salud. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo, fíjense ustedes. Entonces casi yo les iba a rogar, si son tan amables, que hiciesen una última exposición, cada uno de ustedes, en la que, o si quieren, si se han dejado algo en el tintero, para que no se lo dejen en el tintero, o si quieren reforzar algunas de las opiniones, de los criterios que nos han manifestado y que nosotros agradecemos porque entendemos que, aunque ha habido algunas discrepancias, que eso es la esencia del debate, pero sí ha habido dentro de esa discrepancia, por supuesto, aportaciones que pueden ser muy válidas para quienes nos estén escuchando, que tengan este problema, pues un problema personal, es un problema familiar, es un problema social también, que a veces tratamos de ocultarlo, porque bueno, es cosa de niños ricos y cosas de esas, ¿no? Es decir, con teorías un poco extrañas. Bien, últimas intervenciones entonces, si les parece, don Pedro Rodríguez. Muy bien, pues creo que para resumir, partimos de un futuro esperanzador, con un presente donde estamos trabajando muchas personas y donde queremos intentar implementar nuevas medidas, y mirando atrás hay un pasado que realmente no nos gusta recordar demasiado. Eso quizás es como punto final. Bien, don José Oriol. Bueno, yo como tengo una orientación muy determinada y como siempre estoy en contacto con las personas con el problema, yo el último mensaje que querría dejar es el de que tengan confianza, que tengan ilusión y que no se sientan culpables, ¿no? ¿Y que tiene solución ese problema? Que se puede salir de ahí, Pero que hay que poner esfuerzo y voluntad. Que supone un cambio importante en su modo de vivir. Es decir, que es un problema que no se puede resolver. De alguna forma llega a tener para algunos autores la categoría de trastorno autoinmune. Entonces, yo lo que quisiera es todo lo contrario, devolverles la confianza a las personas y que introduzcan cambios en su vida, que si los introducen, eso va a tener consecuencias buenas, sanas en su futuro, ¿no? Don Rafael. Sí, bueno, yo lo resumiría en dos puntos. Por un lado, mayor implicación de la administración pública. En cuanto a la prevención, el Ministerio de Educación, en los puntos que antes mencionaba, y en el tratamiento, el Servicio Canario de Salud. Y por otro lado, algo que considero muy importante, que es un debate público sobre el papel de los medios de comunicación en este tipo de enfermedades. Es decir, una autorregulación tanto de la publicidad como de determinados mensajes, de determinados programas de televisión, particularmente de televisión, y diciendo al final, mira, si los medios de comunicación no se autorregulan, habrá que hacerlo por ley. Doña Elsie. Pues yo me centraría en dos puntos. Por un lado, una petición o una exigencia, casi mejor una exigencia al Servicio Canario de Salud, que por supuesto que invierta en prevención, que eso es fundamental, pero que también invierta
y que ponga toda la carne en el asador en la curación de las personas que ya estamos metidas en este problema y que se hagan cargo de los costes de los tratamientos. Y por otro lado también quería hacer llegar a todas las personas que padezcan esta enfermedad un mensaje de esperanza, porque normalmente estamos bastante desesperadas y tendemos a no confiar demasiado en que es posible una curación definitiva. Entonces quería mandar un mensaje de esperanza a todas, que creo que podemos salir de esto con la ayuda necesaria y poniendo el empeño que tenemos que poner, pero creo que es posible. Que no se desesperen cuando haya una recaída, porque eso es ley de vida y esto es un camino que está lleno de obstáculos y tendremos tropiezos, pero que es cuestión de levantarse de nuevo y seguir avanzando. Y a las familias, comprensión y paciencia. Comprensión y paciencia a las familias, sí, el apoyo de la familia es fundamental en esto y en tantos temas. Otra cosa es que las familias a veces tampoco reciben los apoyos necesarios para prestar después todos esos apoyos que necesitamos. Se nos lleva la boca con la familia, digo, sobre todo a algunas de las instituciones, y después a la hora de la verdad pues tampoco se apoya a la familia. Pero bueno, hasta aquí ha sido el debate sobre anorexia y bulimia. Sí que les invitamos a ustedes a participar también con sus opiniones. Tienen a pie de pantalla el correo electrónico y les agradeceremos, si lo estiman así oportuno, el que puedan dirigirse libremente y hacernos llegar todos sus planteamientos. Hemos debatido estos trastornos, estas enfermedades, con la idea no morbosa de tocar ningún aspecto, digamos, rechazable, sino todo lo contrario, para informar, para solicitar implicaciones, ayudas, y para doña Elsa, como paciente en tratamiento, pues lo ha dicho muy claro, para animar pues a aquellas pacientes, a aquellas personas que pasan por esas circunstancias tan duras, porque son durísimas, pues darles ese aliento de esperanza en el cual también tienen que poner toda su voluntad y tienen que poner todo su carácter. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en este debate, y muchas gracias a cuantos siguen Canal 8 y este programa de Crítica en 8. Saludos muy cordiales y, como siempre, les deseo que sean ustedes felices en la medida de lo posible.